Bueno, compañeros, vamos a hablar de una de las herramientas que hace uso el maestro de las escuelas multigrado. Los maestros unidocentes y bidocentes, para poder desarrollar la clase de una forma eficiente, tienen que hacer uso de lo que son las técnicas de fichas. La técnica de fichas son la preparación escrita del trabajo de la clase concebida para un determinado niño o niños y en sustitución de la lección expositiva y rutinaria del maestro. Recordemos que estábamos hablando en la clase pasada que al maestro, si es bidocente, se le debe de dar un grado de primer ciclo y otro grado de segundo ciclo, no ambos grados del mismo ciclo. Entonces, lo que se hace es que se hace entrega de las fichas a los grados del segundo ciclo para que ellos puedan trabajar de forma indirecta, o sea, en tiempo indirecto. Ahí va la explicación de las actividades a realizar y de esta forma el maestro, en este tiempo que el niño está trabajando de forma indirecta con las fichas, él está atendiendo de forma directa al grado del primer ciclo. Para redactar las fichas debemos seguir una serie de sugerencias. Uno es definir los objetivos específicos, que el niño conozca los objetivos que nosotros queremos lograr, así se va a sentir más motivado a poder trabajar. Identificar las actividades teóricas y prácticas, señalarle cuáles son las actividades teóricas y cuáles son las actividades prácticas. Ser claro y concreto. Cuando nosotros demos las actividades que necesitamos que ellos desarrollen, tenemos que ser lo más claro, no redactarlas de forma que no se entienda. Y también concreto, evitar la repetición de las palabras. Evitar errores de ortografía. Esto, compañeros, tenemos que echarle mucho ojo. Recordemos que para el estudiante ustedes son el ejemplo a seguir. Y si ustedes escriben mal una palabra, para ellos va a estar bien escrita. Entonces, ¿qué va a pasar? Ellos la van a repetir y así se van a quedar con ese error por toda la vida, ¿verdad? Revisar y corregir. Antes de que nosotros le entreguemos la ficha a los estudiantes, revisémosla. Y si nosotros nos equivocamos en algo, corrijámosla antes de que nosotros le entreguemos. Cuidar de la distribución de la ilustración. Tenemos que ver lo que es el tamaño de la ilustración que vamos a colocar, dónde lo vamos a colocar. Todo este tipo de sugerencias es bueno que nosotros las llevemos a cabo. Tipos de fichas. Existen diferentes tipos de fichas. Ellas son las fichas de recuperación, las fichas de ampliación, fichas de ejercicio, fichas de autoinstrucción. Las fichas de recuperación tienen el propósito de nivelar el aprendizaje de los estudiantes. Esto lo hacemos cuando ya hemos dado un contenido. Entonces, de repente han habido ahí ciertas situaciones que no las hemos cumplido. Entonces, entregamos estas fichas de recuperación para poder nivelar el aprendizaje de estos educandos. Fichas de ampliación. Estimulan a los estudiantes que tienen un ritmo de aprendizaje más rápido que el resto del grado. Recordemos que nosotros tenemos diferentes tipos de estudiantes. Entonces, hay unos estudiantes que llevan el nivel un poquito más avanzado. Entonces, para ellos hacemos uso de estas fichas. Fichas de ejercicio. Después de introducción de un tema, se presentan variados ejercicios de aplicación con diferentes niveles de dificultad. Estas fichas de ejercicio se las entregamos después de que nosotros les hemos dado a conocer el tema, ya que esto por lo general lo hacemos con matemáticas, ¿verdad? Aquí les damos una serie de ejercicios donde los estudiantes los puedan desarrollar. Recordemos que tenemos que comenzar desde los ejercicios más fáciles hasta los más complejos, porque así de esa forma se va a ir viendo el aprendizaje que ellos van desarrollando. Fichas de autoinstrucción. Son fichas que se elaboran para la adquisición de conocimientos. Su diseño requiere especial atención. Estas fichas nosotros les entregamos las instrucciones al niño. Por lo general estas fichas nosotros las hacemos en lo que son las investigaciones. Entonces, y estas fichas se dividen en diferentes fichas. Dentro de ellas tenemos, ya estas son, recordemos las fichas de autoinstrucción. Fichas con ejemplos, fichas que incluyen contenidos, fichas respuestas, fichas para seguimiento de órdenes, fichas de en secuencia, fichas guías, fichas para uso del tiempo libre y fichas mixtas. Estos son tipos de fichas de autoinstrucción. Las que, como les acabo de mencionar, se elaboran para la adquisición de su conocimiento.
El diseño que se requiere especial atención. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y se dividen en tantas partes como sea necesario o se elaboran varias fichas sobre un mismo objetivo. Fichas con ejemplo. El ejemplo debe de destacarse de tal manera que llame la atención. Si nosotros vamos a colocar un problema que a los chicos les llame la atención. Yo siempre digo, por ejemplo, en matemáticas usemos nombres de personas de la comunidad, nombres de los estudiantes. Esto lo va a hacer a ellos que pongan mucha más atención en el ejercicio que estamos viendo. Fichas que incluyen contenido. Estas fichas presentan un concepto y generalmente una aplicación de lo mismo. Estas fichas presentan un concepto. El concepto debe ser presentado en forma simple y utilizando un vocabulario conocido por el alumno. En los primeros años, las definiciones ocupan un último lugar. Lo importante es el manejo y la aplicación de los conocimientos. Ficha respuesta. Incluye la respuesta, ya sea en una columna adicional, en la parte posterior o utilizando un fichero aparte. Este tipo de fichas no es muy recomendable para los estudiantes que se inician en la técnica, por ejemplo, los niños de primer ciclo, ¿verdad? Pues no tendrán la suficiente madurez para utilizar correcta o racionalmente la ficha respuesta. Esto es más recomendable para los estudiantes que ya tienen un conocimiento y que ya están un poquito más grandecitos. Fichas para seguimiento de órdenes. Son un recurso para poner al niño en actividad. Se trata de que el estudiante trabaje guiado por una serie de instrucciones escritas. Al principio las instrucciones deben ser claras y sencillas. Estas fichas son importantes porque les sirven al estudiante para entrenarlos, en el seguimiento de instrucciones. Aquí ellos aprenden a trabajar siguiendo las instrucciones que ustedes les dan en la ficha. Aprenden a trabajar muy bien de forma independiente. Tengamos cuidado en las instrucciones que nosotros anotamos, que sean lo más claras y precisas. Fichas de secuencia. Se utilizan con el objeto que el estudiante adquiera los conocimientos de manera más independiente. En estas fichas se debe definir claramente el nivel de entrada de las mismas, aquellos conocimientos básicos que el estudiante debe poseer para poder desarrollar con éxito la serie. Estas son las fichas en secuencia. Fichas guías. Se utilizan para la investigación. Estas fichas son más que todo para la investigación. Contienen los puntos del contenido que el estudiante debe enfocar y las fuentes de referencia. Aquí nosotros les decimos qué es lo que realmente, dónde ellos deben buscar. Le vamos a dar los temas, los textos, a donde tienen que ir, el número de página y todo. En el caso de forma online, pues les damos el link para que el estudiante solo tiene que seguirlo, porque recuerda, es una guía, tiene que seguirla, como decimos nosotros, al pie de la letra. Fichas para el uso del tiempo libre. Su finalidad es hacer buen uso del tiempo libre y pueden responder a cualquiera de las estructuras anteriores. Estas fichas, nosotros es bueno que coloquemos juegos, situaciones así para que el estudiante se pueda distraer o dinámicas, ya que esto es para el uso del tiempo libre. Fichas mixtas. Estas fichas combinan varios tipos de los descritos a la vez. De todos los que les mencioné, estas fichas adquieren pues cualquiera de ellos, ¿verdad? Y los podemos unir. O sea que no significa que podemos trabajar solo con un tipo de ficha, sino que las podemos mezclar también. Ahora bien, tenemos unos criterios que tenemos que tomar en cuenta para elaborar las fichas. Uno de ellos es el aspecto pedagógico, aspectos socioculturales, aspectos técnico-gráficos y el vocabulario. Los aspectos pedagógicos toman en cuenta vivencias, experiencias, necesidades e intereses de los educandos. La información que contiene es actualizada, pertinente y relevante. Estimula procesos de reconstrucción y construcción del aprendizaje.
Estimula la capacidad de análisis y síntesis. Recuerden, no es lo mismo síntesis que resumen. A veces nosotros tendemos a confundir esos conceptos. El resumen es sacar lo más importante de un texto de forma resumida. La síntesis es sacar lo más importante, pero decirlo con mis propias palabras. O sea, lo resumo y lo digo con mis propias palabras. Esa es la síntesis. Atiende el enfoque didáctico de cada asignatura. Luego tenemos los aspectos socioculturales. Evita la discriminación por sexo, grupo étnico, nacionalidad, religión, creencias, otros, ya que ellos trabajan en forma conjunta. Favorece la emisión de juicios de valor. Aprenden a aceptar la opinión de los estudiantes, de los compañeros de equipo. Recordemos que en las escuelas multigrado se trabaja mucho con lo que es el equipo, ¿verdad? Permite la reflexión y acción sobre la problemática de su centro educativo, familia y comunidad. Estimula la conservación, y recreación de la cultura regional y nacional. Aspectos técnicos gráficos. Se mantienen los espacios adecuados entre palabras, líneas y párrafos. Destaca las conclusiones, títulos y subtítulos. Presenta ilustraciones sencillas, veraces, adaptadas al nivel de desarrollo de los estudiantes. El tamaño de la letra es apropiado al nivel de lectura y escritura de los educandos a quienes va dirigido. Y el vocabulario. Ajusta el vocabulario al nivel de los educandos y al mismo tiempo permite que se incrementen gradualmente. Se incluyen poesías, cuentos, fábulas y otro tipo de literatura en la que se destaquen elementos de su entorno cultural. Si nosotros estamos viendo las leyendas, por así decirlo, tomemos una leyenda que sea propia del lugar. Así vamos a ir enriqueciendo la cultura que ellos tienen. Porque muchas veces nosotros tomamos de forma literal lo que está en el texto, pero si nosotros tenemos lo mismo y lo podemos usar, considero que sería correcto. Motiva y estimula el uso del diccionario. Esto es necesario. Hoy en día los estudiantes no saben hacer uso del diccionario, porque lo que hacen es que uno les deja una serie de palabras y se van al teléfono y ahí la buscan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted les da un diccionario, no saben cómo va el uso del diccionario, no saben el uso del abecedario. Y esto es necesario, que aprendan a usar el diccionario. Dosifica la aparición de palabras nuevas, que el chico aprenda a enriquecer su vocabulario. Evita palabras que propician ambigüedad o varias interpretaciones. Procura mantener la pureza del idioma español, evitando el uso de palabras de otro idioma. Esto nosotros lo tenemos como bien pegadito, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado en este tipo de situaciones, ya que, por ejemplo, en mi caso yo uso mucho lo que es el ok. Y nosotros sabemos que, en una ficha que yo coloque ok, como que no se ve correcto, porque tengo que hacerlo haciendo uso del idioma en el que estoy trabajando. Si estuviera trabajando en inglés, pues bueno, ¿verdad? Pero si estoy trabajando en español, lo correcto es que haga uso de las palabras indicadas. Y compañeros, siempre cuando nosotros miramos las palabras, los sinónimos, por ejemplo, casi siempre salimos con gordo, obeso. Y siempre así ese tipo de palabras les colocamos a los chicos. Tratemos de enriquecer eso, busquemos sinónimos de otro tipo de palabras y así los chicos van a ir enriqueciendo su vocabulario. Estrategias metodológicas para la elaboración de fichas. De lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto y de lo particular a lo general. Criterios para la selección de contenidos a ser trabajados con ficha. Recordemos, la prioridad se le va a dar ¿a quién? Al currículo nacional básico. Recordemos que es la guía con la que nosotros trabajamos. Es el lineamiento el que tenemos que seguir. Posibilidades que ofrecen para ser tratados con fichas de trabajo. No todos los temas los vamos a poder trabajar con fichas. Van a haber temas en los que nosotros lo vamos a tener que dar de forma directa, ¿verdad? Entonces tenemos que saber seleccionar esto.
grado de dificultad que tienen los docentes para desarrollarlos. Imagínense, si nosotros como docentes tenemos una dificultad para desarrollar un tema, se lo vamos a ir a aplicar al estudiante para que lo desarrolle de forma independiente. Como que no tiene mucha lógica, ¿verdad? Porque si yo no lo entiendo, ¿qué me garantiza que el estudiante le va a entender? Primero tenemos que ver nosotros el grado de dificultad que tiene. Grado de dificultad que presenta para los educandos. Si el educando tiene problemas en algo, pues nosotros tenemos que explicarle. Entonces tenemos que ir viendo ese tipo de situaciones. Factibilidad de desarrollo de acuerdo con las condiciones reales, con lo que nosotros veamos que realmente lo pueden desarrollar. Aquí nosotros tenemos que ser bastante reales, no vamos a salir con cuestiones ficticias. Bien, compañeros, esta es la presentación de las fichas.